Aquí lo que hay es una persecución política de la oposición. Como nosotros estamos en minoría, entonces la Unidad Nacional, unida al Polo Democrático, que votó por el presidente Santos, están buscando estigmatizar y dejar que no haya debates de control político que deberían ser en contra del gobierno para perseguir a la oposición política que somos nosotros. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, el debate de control político que el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, estableció en plenaria, pero no fue aceptado, para realizarle al expresidente, hoy senador, Álvaro Uribe Vélez, por el tema del paramilitarismo, sus nexos con el paramilitarismo. En plenaria no funcionó, no hubo acogida, pero en la Comisión Segunda sí. Así pues que este debate permitirá que los colombianos sepamos realmente la verdad frente a este tema. Y nos acompaña a esta hora el protagonista de esta noticia, el senador Iván Cepeda. Mil gracias por acompañarnos en Contrastes. Gracias, muy amables. Senador, ¿por qué tanta resistencia en la plenaria, que era el escenario ideal, de alguna manera, para evitar llevarlo a la Comisión Segunda, que abiertamente se aceptara este debate? Se dijo también abiertamente que no era el escenario propicio para que se le hiciera un debate de control a un senador, porque también abriría la puerta para otros que también, como se dice popularmente, tienen bastante que contarle al país, que no se podía hacer cuando ya teníamos un antecedente como el de la ex senadora Piedad Córdoba. Yo creo que se han presentado o han intentado presentarse muchas excusas y pretextos para que se dé esto. Y el primero que realmente ha estado interesado en que surjan esos obstáculos es el propio Uribe. Él se ha presentado en la plenaria como un hombre magnánimo que dice: yo no tengo ningún problema, bienvenido al debate, pero por debajo es evidente que ha estado moviendo los hilos para que eso no pueda ocurrir. Y yo creo que eso lo que devela es el temor que hay, ¿no? El temor que hay a enfrentar una situación que, a mi modo de ver, muy difícilmente se puede controvertir, porque aquí no se trata de mis sentimientos, de mi percepción subjetiva, de lo que yo creo o de lo que yo intuyo, sino de una montaña de hechos que hay ahí. Y voy a decir que en el debate yo no voy a abordarlos todos, porque no me alcanzaría, yo digo, ni los 4 años de la legislatura para abordar eso de una manera medianamente exhaustiva. No voy a hacer referencia a algunos hechos puntuales. Y sobre esa base discutir sobre cuáles son las repercusiones que debe tener eso. Pero, por supuesto, él, que se presentaba como el primero interesado en tener el debate, al último momento, cuando se aprueba ya la realización del mismo, entonces, de una manera muy desencajada, aparece en la comisión y dice que se está mancillando su buen nombre, su honra, en fin. Ahora, hay otros parlamentarios, efectivamente, que parece ser que no quieren que se reabra este asunto, porque lo ha dicho, por ejemplo, la Corporación Paz y Reconciliación, que presenta en estos días, si no estoy mal, una nueva publicación. Sí, un libro. Hay una cantidad de congresistas elegidos que tienen también una historia bastante sospechosa. Entonces, por supuesto, aquí se quiere echar tierra, se dice que hay otros problemas del país. Bueno, por supuesto, nadie dice que no vamos a discutir de otros asuntos, pero este es importante. Es un poco este debate, al ver que no pasa absolutamente nada con esa comisión y la infinidad de procesos que cursan allí en contra del expresidente, que surge este debate de control, porque además tenemos entendido que ustedes han solicitado a la Fiscalía y a la misma Corte que adopte esas investigaciones, bueno, para acelerar el paso, por lo menos una parte. Por lo menos. Lo que nosotros pedimos con la senadora Claudia López en los días pasados es que, ya que ha cambiado la situación jurídica del expresidente, porque ahora es senador Álvaro Uribe, pues que en consonancia se produzcan unas decisiones. Una de esas, que a nuestro modo de ver tiene que tomarse, es que algunos de los procesos que lleva esta comisión pasen a ser investigados por la Corte Suprema. Ahora, vamos a ver si nos da la razón todo este proceso que se está dando. Vemos que se está activando, y esto me parece muy importante, una serie de mecanismos. Hay una nueva comisión de acusaciones, porque ha cambiado su composición. La anterior era una comisión
muy afecta al expresidente Uribe. Ahora parece ser que con la nueva composición, digo parece ser porque hasta que no tener resultados, pues puede ser que cambie esto. Pero qué tan cierto, hay una información que circula en los medios de comunicación donde un representante rápidamente llegó a la comisión, tomó bastantes, un centenar podríamos decir de casos que se encuentran en la comisión un poco para manejar este tema, no sé si torpedeándolo, no tengo esa información, pero sí un poco para irlo enredando. Bueno, vamos a ver cuál es el desarrollo de esto, porque pues sí está la Comisión de Investigación y Acusación, que es una instancia, pero hay otras. Una es esta del control político. Bueno, yo he planteado inicialmente un debate, pero puede ser que no sea uno, puede ser que sean varios debates. Todo depende de cómo se muevan las cosas, porque uno está aquí, a uno le pagan un salario con el impuesto de los ciudadanos, no para que venga pues a ver el paisaje aquí del palacio, ¿no? Ni en otras cosas, sino para hacer un trabajo. Y ese trabajo consiste precisamente en cosas como estas. Sí, señor, hacemos una pausa y regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Evidentemente esa propuesta viola la Constitución y la ley, porque ahora lo que va a pasar es que en el Congreso de la República van a ir los ministros del gobierno de Juan Manuel Santos, del cual es opositor el presidente Álvaro Uribe, a enjuiciar al presidente Uribe en el Congreso. Evidentemente eso va en contra de la ley quinta que lo establece y en contra de la Constitución, que prevé funciones de control político que evidentemente son en contra del gobierno y no en contra de la oposición. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando con el senador de la República, Iván Cepeda, del Polo Democrático, sobre el debate de control político contra el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, sobre todo este tema de la parapolítica, los paramilitares, que han generado muchas inquietudes y que los colombianos queremos por fin, ya que en la Comisión de Acusaciones poco o nada se conoció, queremos conocer la verdad de lo que sucedió durante estos dos periodos y en este tema específico, cuando era presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué pasó en la comisión? Porque los medios presentaron un rifirrafe muy interesante, pero también que generó una duda de si realmente se van a presentar concesiones especiales con el expresidente Álvaro Uribe, hoy senador, que difícilmente como que encaja en esa figura, porque en la comisión segunda no tenía asiento, no tendría por qué estar allí presentando esos descargos. Bueno, no, en realidad los congresistas podemos ir a las comisiones e intervenir, pero lo que ocurrió allí es que, pues, como era de esperarse, vino una discusión. Primero el Centro Democrático intentó recusarme, es decir, intentó decir que yo estaba impedido para hacer el debate, eso no prosperó, y después, como se logró, se aprobó la proposición de hacer el debate. Bueno, en ese momento irrumpió el senador Uribe, creyendo que eso era pues una especie de escenario similar a esos recordados consejos comunitarios, e intentó pues hacer allí en un tono supremamente irrespetuoso, debo decirlo, y realmente estaba muy crispado, una discusión que a mi modo de ver no responde a los criterios que debe pues reinar en un debate parlamentario, porque los debates parlamentarios sí son muy intensos, son debates en los cuales se dicen cosas a veces muy difíciles de escuchar y de decir, pero se hace en un ambiente de respeto. Bueno, precisamente él no respetó esa norma esencial del comportamiento parlamentario. Yo creo que él todavía no ha entrado en la conciencia de que su situación cambió y eso le va a costar mucho trabajo. Ya se ve que, a pesar de que en el primer momento él intentó presentarse como una persona dispuesta al debate, en la práctica, en los hechos, sí se ve que le produce mucho malestar el debate, ¿no? Y yo diría un poco de temor también. Pero ¿va a tener concesiones especiales durante este periodo? Yo porque por lo menos, no sé mis colegas, pero
no veo ambiente, ni yo mismo estaría dispuesto a tolerar que se nos vaya a convertir la vida parlamentaria en una especie de perorata de Uribe. No, eso no va a ocurrir. Porque el presidente de la comisión había cerrado ya el debate, el conversatorio que tenían, y lo reabre para que él presente sus descargos. Se permitió en ese momento hacerlo para que no se diga que no hay garantías. Incluso pues en esto hubo una exageración porque nadie hizo una intervención tan larga. Él hizo una intervención de 40 minutos cronometrado, yo lo tomé el tiempo. Bueno, dijo lo que quiso decir. Eso me parece a mí que está bien en términos de que el día de mañana no podrá señalar que mientras que yo hice el debate, él no tuvo la oportunidad de hacer sus descargos y presentar sus argumentos. Es más, él comenzó ya el debate antes de que se hubiese citado la plenaria respectiva, pero bueno, me parece muy bien, porque realmente lo que escuché en todas esas explicaciones que él intentó dar y hacer ahí, fueron lugares muy comunes, que ya le hemos escuchado, que él no conocía al señor Santoyo, que él no conocía al señor Flavio Buitrago, que él piensa que la señora María del Pilar Hurtado es una persona ejemplar, que él cree, es decir, toda una serie de cosas que a mi modo de ver son bastante contraevidentes y contrafácticas. Ya está comprobado quién era el señor Santoyo, quién es el señor Flavio Buitrago. Bueno, todos estos asuntos son temas de debate, pero la argumentación realmente muy débil. Yo le dije al final, prepárese por favor, espero que esto no sea un anecdotario como el que nos ha presentado hoy, porque digamos, el país necesita escuchar cosas de fondo. ¿Qué tanto el Centro Democrático va a intentar torpedear de alguna manera este debate de control político que ya han manifestado que se va a presentar en el canal del Congreso, y suponemos que todos tendrán el mismo tiempo la participación? Todo puede ocurrir hasta el día en que uno llegue ahí a esa tribuna y en el mismo momento en que está interviniendo. Yo espero que se respete esta decisión y que podamos hacer el debate, pero no descarto que haya nuevos inconvenientes, por supuesto. El tema, que era uno de los argumentos que presentaba el senador Uribe, la presencia del hoy presidente reelecto Juan Manuel Santos, cuando era en su gobierno ministro de Defensa, ¿va a servir como un poco de cortina de humo para seguir dándole vueltas al asunto? Lo que a mí me parece es que ese es un argumento muy complicado, porque más o menos el subtexto que tiene eso es, sí, eso pudo ser una actitud ilegal o delincuencial, pero él también estaba, el otro también me estaba acompañando en eso. Es decir, es un pésimo mensaje a la ciudadanía. No es tanto sobre la licitud o ilicitud de un hecho, sino más o menos el argumento es sí, pero no lo hice solo. Bueno, veremos si eventualmente en el futuro hay otras responsabilidades, pero yo creo que es un pésimo mensaje a los ciudadanos decir he delinquido, o por lo menos se presume que he delinquido, pero no lo hice solo. Eso no puede ser un argumento. Porque ese tipo de lógica la hemos escuchado en otros momentos de sus explicaciones. Por ejemplo, decir, sí, ese dinero de origen ilegal entró a mi campaña, pero eso está registrado en los libros, se hizo de frente. Es decir, es muy malo como ejemplo, como mensaje de ética política que se le diga a los ciudadanos, se delinque, pero se delinque de frente, o se delinque con otros. No, el problema es que se delinque o no se delinque. Nadie está por encima de la ley, nadie debiera vulnerar y respetar la ley y violarla. Todo eso es precisamente lo que vamos a tener que discutir y abordar. ¿Qué tanto va a ahondar usted? Sé que está un poco renuente a darle a conocer a nuestros televidentes y en general a los colombianos, porque bueno, llegará el momento del debate. Pero me surge una pregunta. Hay algunos de los paramilitares que están extraditados, quienes manifiestan que el expresidente Álvaro Uribe de alguna manera no les jugó limpio, porque ese era uno de los acuerdos, ellos no iban a ser extraditados. Han manifestado abiertamente que la relación que tenían con el expresidente Álvaro Uribe era una relación de camaradería muy familiar, que entraban y salían a presidencia muy fácil, de una manera muy tranquila, así que la relación... Bueno, yo no voy a adelantar los detalles, pero como lo primero que he dicho es que no voy a hacer un debate exhaustivo, porque realmente en esto no es una
ninguna clase de ironía o de sarcasmo, sino es una realidad. Sí. Son muchos los hechos, ¿no? A mí siempre me impacta que se diga cuáles son las pruebas que hay en contra del expresidente. No, hay muchos hechos, desde sus orígenes políticos hasta el día de hoy. Entonces voy a focalizarme en algunos de esos episodios y voy a ilustrarlos con una serie de elementos que soportan las afirmaciones. Ahora, no son mis percepciones, mis sentimientos, mis emociones, no, son hechos objetivamente demostrables. Entonces, desde esa perspectiva es que, digamos, más allá de debatir con él, porque eso no es un careo de si yo tengo la razón o él la tiene, sino es con las autoridades, decirle a las autoridades que deben tomar decisiones en esta materia. Bueno, habiendo esto, ¿por qué no se ha hecho? ¿O por qué sí se hizo? ¿O cómo es que se ha hecho? ¿Tenemos pistas en los libros del Ubérrimo? Ahí podemos sacar algunas pisticas de lo que puede haber en el Sí, debate. es posible que se diga alguna que otra cosa de lo que hay allí, y de todas maneras, como se ha visto en esos libros, digamos, hace unos días alguno de los colaboradores de Uribe en el Congreso dijo que ese era un libro detestable. Bueno, lo han calificado de mil formas, sí, claro. Pero nunca lo han denunciado penalmente. Eso me llama la atención. Es decir, todo lo que dice ese libro está supremamente sustentado. Entonces, me llama la atención que, siendo esa la opinión que tienen de lo que está escrito ahí, que son mentiras, que son no se han atrevido a denunciarlo, ¿no? Entonces, digamos, más o menos ese va a ser el estilo, porque yo lo que hago es, de una manera muy estricta y rigurosa, ceñirme a los hechos, ¿no? Esperamos ver por parte del senador Uribe pruebas, porque también nos tiene un poco acostumbrados a hablar y pocas pruebas sustentan. Bueno, esperemos que eso sea así, porque sí tiene usted razón. Es decir, es muy propio también de esa lógica discursiva el lanzar una serie de afirmaciones y después dejarlas ahí, ¿no? Me impactó mucho, por ejemplo, que en la campaña electoral el elegido, en ese momento electo, senador Uribe, llega y dice que el contrincante político del uribismo recibió $2 millones y que ya va a ir a llevar las pruebas, y que las pruebas no las van a llevar ahora ya, sino a otro lado, y que entonces ya casi, y no las va a entregar, ya no son pruebas, son evidencias, y entonces, es decir, es un discurso que tiene una forma que es realmente la del engaño, la de la falsificación, pero, como le dijo alguien una vez a Uribe en un debate, esas mentiras se dicen con convicción, ¿no? Es decir, se dicen de tal manera, con tal certeza, que la impresión psicológica que dejan en quien las escucha es que son verdad, no por su contenido, sino por la manera en que se afirman. Mentir con convicción es una técnica de dejar en quien escucha esas mentiras la sensación de que se ha dicho algo cierto. Bueno, y generan muchísimo daño, como lo hemos visto en nuestro país. Una nueva pausa y regresamos. La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. ¿A quién se le ocurre que los debates de control político son para estigmatizar a la oposición, donde van los ministros de un gobierno del cual uno es opositor a hablar mal de un presidente o de un senador? Senador Iván Cepeda, ¿qué tanta competencia tendrían las instancias internacionales? Ustedes han recurrido de alguna manera para que, bueno, inicialmente las nacionales, pero también las internacionales, permitan que los colombianos sepamos realmente la verdad de lo que sucede en nuestro país, y específicamente en esos 2 periodos presidenciales. Bueno, nuestra convicción es que lo ideal en estos temas de derechos humanos y de justicia sean instancias nacionales, sí, claro, las que puedan
avanzar por muchas razones, porque para la construcción de un Estado democrático y de la paz, lo mejor es, lo ideal es que en Colombia surjan las instancias internas, nacionales, que puedan garantizarle a los ciudadanos sus derechos. Es decir, es muy engorroso que alguien para exigir justicia tenga que ir hasta La Haya o hasta Washington para pedir que se efectúen ciertas cosas que deben ser normales en una sociedad democrática. Entonces, ahora hay un cambio político, hay un cambio en el Congreso. Nosotros esperamos que ese cambio político tenga una incidencia favorable en términos judiciales. De pronto este nuevo contexto favorece que cosas que estaban dormidas y totalmente silenciadas puedan volver a cobrar impulso. Ahora, por supuesto, si eso no se da, está siempre una vía internacional. Las vías internacionales son vías subsidiarias, complementarias a lo que ocurre en Colombia. Entonces, vamos a ver. Senador, este Congreso de la República tiene clara la representación histórica que cumple durante este periodo. Esta pregunta también se le hacía a Claudia López, porque uno lo que ve es que hay unos personajes nuevos que vienen a jalonar y con una mirada completamente diferente, como transformar lo que los colombianos estábamos viendo en el Congreso de la República. Bueno, eso es lo que uno quisiera. Unos nuevos y otros también que repiten de la Cámara al Senado. Lo que es evidente es que independientemente de la composición del Congreso, lo cual ya es importante, sí hay un hecho, digamos, una circunstancia que es histórica. Digamos, el momento que estamos viviendo en Colombia la paz, claro, sí lo es, y requiere que estemos a la altura de semejante desafío, porque estamos ante la oportunidad dorada de concretar la paz y de concretar por lo menos el comienzo de la paz, lo que sería un acuerdo, una refrendación ciudadana, unas leyes que puedan servirle al país para eso. Y en el Congreso, pues, no lo digo por mí, pero hay muchas figuras que a mi modo de ver tienen una trayectoria política, que tienen una personalidad y unas ideas, representan unas ideas que pudiera permitir eso. Ahora, todo depende de hacer bien el trabajo. Alguna gente se asusta con que esto comience con un debate y dice, no, pero ¿cómo es posible que si este es el Congreso de la Paz, esto comience con una discusión tan álgida? Pero es que ese es el camino que hay que trasegar para llegar al fin que queremos. Porque yo le digo lo siguiente, pues, digamos, yo no estoy en este debate simplemente por un interés vengativo, o ese no es lo que me mueve realmente. Lo que me mueve a hacer este tipo de debates es a que quienes están intentando obstruir la paz asuman una actitud distinta. O si no asumen una actitud distinta, tengan que someterse a el proceso político que se está dando. Y ese es a mi modo de ver, el pulso que estamos dando en el Congreso. Lo invito a usted, a nuestros televidentes, a ver y escuchar nuestro editorial. Sí, consideramos muy importante que el Senado retome el debate en torno a la imagen que ha tenido el senador de la República, Uribe, en tanto de que muchos colombianos lo señalan de los vínculos que han tenido con organizaciones delictivas que han asesinado a muchos colombianos, pero también el tema de las chuzadas, el tema de los falsos positivos, es un ambiente que enrarece al país y que avergüenza a los colombianos de que personajes de esta índole estén vinculados con estos grupos. Nosotros hemos vivido en carne propia lo que es el asesinato. Más de 1000 compañeros y compañeras han sido asesinados, y en el gobierno de él, lo mismo que en el actual gobierno, también se han asesinado a muchos compañeros. Consideramos de que es necesario que se esclarezca esa situación a los colombianos, porque por los medios de comunicación constantemente se viene señalando, incluso con algunos presidentes de la República de otros países, como en el caso de Venezuela,
que lo vinculan con los grupos que efectivamente desplazaron a los campesinos, cometieron muchos genocidios en el país, muchas masacres, y que un senador de la República no ponga la cara frente a eso, me parece una situación bastante complicada y un ejemplo, muy mal ejemplo para los colombianos. En ese sentido, consideramos que es justo que se haga ese control en la Cámara de Representantes. El senador Cepeda no tiene ningún interés en la verdad. Él lo que quiere es hacer un espectáculo mediático para tratar de ganar un protagonismo que no le reconoce el pueblo colombiano. Ya para terminar, no lo puedo dejar ir sin preguntarle el tema de las víctimas que tanto se ha hablado, que los van a dividir, que el Procurador General dice que, bueno, hay unos que sí son víctimas, otros que no. Ya se ha empezado a hablar demasiado y las víctimas quieren contar su verdad, quieren ir a La Habana, Cuba, sin intermediarios, a contar su propia verdad. Sí, yo creo que es hasta cierto punto natural que después de tantos años de violencia en Colombia, pues se abra un escenario que es inusitado. Es la primera vez realmente en que en un proceso de paz las víctimas intervienen. Entonces uno no podría esperar que eso sea una experiencia totalmente fácil y sin que haya una serie de discusiones. Por supuesto que es natural que haya discusiones muy fuertes. Hay víctimas que se han sentido ignoradas y de hecho lo han sido, excluidas, silenciadas. Hay víctimas que creen que sus casos son más importantes que los de los otros. Eso es natural, apenas porque el dolor y el sufrimiento de cada persona es muy respetable. Hay intereses políticos, hay visiones políticas, pero también hay los intereses de ciertos sectores que quieren utilizar este espacio de discusión de víctimas o sobre las víctimas para hacerle daño al proceso de paz. Entonces hay que tener mucha claridad para diferenciar unas cosas de otras. Lo importante es que todas las personas y los grupos y los sectores puedan intervenir y puedan presentar sus razones y puedan avanzar hacia la construcción de una discusión democrática. Yo creo que en esto no hay nadie que pueda atribuirse tener la verdad por encima o la única verdad con relación a un hecho tan extremadamente multifacético como ha sido una violencia tan prolongada en Colombia. Senador, mil gracias por acompañarnos a esta hora en Contrastes y por supuesto los colombianos estaremos muy pendientes de la realización de este debate de control donde, como en muchos casos que suceden a lo largo y ancho del territorio colombiano, pues queremos conocer la verdad para tomar nuestras propias conclusiones de lo que sucede en nuestro país. Mil gracias por su compañía, nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.